grabando la llamada. Continuando con el taller de electrocardiografía, hoy hablaremos del análisis e interpretación de un electrocardiograma normal. Y bueno, para poder empezar con esta presentación es importante repasar y revisar los componentes de un electrocardiograma normal, los cuales están compuestos por ondas, ¿no?, que pueden tener una deflexión positiva o una deflexión negativa, ¿correcto? Complejos, que están compuestos por varias ondas, como vemos en el complejo QRS, ¿correcto? También tenemos segmentos, ¿no?, e intervalos, ¿no?, que es la mezcla de segmentos con ondas. Entonces, el electrocardiograma básicamente refleja, pues, la representación de la actividad eléctrica del ciclo cardíaco, empezando por la despolarización, pues, de las aurículas, reflejándose como una onda P, el PR, despolarización y repolarización ventricular con el complejo QRS y la onda T. Acá vamos a hablar un poco más a detalle de qué es lo que representa la onda P. Y queda claro que la onda P refleja la despolarización de las aurículas. Pero cuando nosotros analizamos la onda P tiene varios componentes, ¿correcto? Y la primera parte justamente de esta onda P, la primera parte de esta onda P representa la activación de la aurícula derecha. La sección media y la parte final, ¿no?, va a ser reflejada por la despolarización final de la aurícula derecha. Y luego, la última parte de la onda P va a reflejar la despolarización de la aurícula izquierda. Es importante recordar que en este proceso, en este registro de la despolarización de las aurículas reflejada en la onda P, ya más o menos a la mitad empieza justamente la activación del nodo aurículo-ventricular, el cual pues va a ocurrir un retardo en la conducción eléctrica a través de y el sistema de conducción hacia el sistema Purkinje y luego la despolarización ventricular. Las aurículas, así como se despolarizan, también se van a repolarizar. Entonces, ¿debería haber una representación electrocardiográfica? Sí, se conoce como la TP, la onda TP, que es la repolarización ventricular. Esta repolarización auricular, ¿correcto?, no se va a ver reflejada en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque se va a entremezclar con el complejo QRS. Por esa razón no vemos o no se representa o no se ve reflejada la repolarización auricular en el electrocardiograma. Aquí podemos ver una vista de cómo ocurre este fenómeno del registro de la actividad eléctrica auricular, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal o precordial. Como ustedes pueden ver, la primera parte es la despolarización de la aurícula derecha en su parte alta cerca del nodo sinusal. Y cómo, pues, en el plano frontal, en la derivación de 1 y de 2, se va formando un componente positivo, ¿ok? La primera parte, entonces, de esta onda P, justamente, es el reflejo de la despolarización de la aurícula derecha, tanto en las derivaciones del plano frontal como en las derivaciones del plano horizontal. En V1 nosotros tenemos un componente pequeño positivo de la onda P, que justamente refleja la despolarización de la aurícula derecha. Luego viene la despolarización de la aurícula izquierda, la cual se va a ver reflejada como este segundo componente positivo, ¿no?, o ya que va a verse en el plano frontal, y este componente negativo en V1, como lo vamos a ver en el plano horizontal. Luego viene pues esta línea isoeléctrica y esta onda P, que nos conforman el intervalo PR. Y este intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. ¿Qué refleja el intervalo PR? El cual está compuesto por la onda P y el segmento PR. El intervalo PR mide el tiempo entre el comienzo de la activación de la aurícula, ¿correcto?, hasta la despolarización ventricular, ¿correcto? Mide el tiempo que tarda el impulso en salir desde el nodo sinusal hasta las fibras musculares ventriculares. Eso refleja el intervalo PR. Como les comenté, el intervalo PR también está compuesto por la onda P y el segmento PR, que es esta línea isoeléctrica. El segmento PR refleja o representa el retraso fisiológico del impulso eléctrico auricular a través del nodo aurículo-ventricular. ¿Cuánto debe durar este intervalo PR normalmente? Debe durar entre 120 a 200 milisegundos. Es el valor normal. Si se encuentra por debajo de este valor o por encima de este valor, ya estamos
observando la presencia de alteraciones en un adulto. Luego viene la despolarización ventricular. Después de que llegamos a las fibras de Purkinje, pues pasamos a la masa ventricular miocárdica, ¿no? Bueno, esto se va a ver reflejado en el electrocardiograma en el complejo QRS, que refleja justamente la activación de los ventrículos. El intervalo QRS es una medida exacta del tiempo de duración de la activación ventricular. Normalmente, la activación de ambos ventrículos debe ser de forma sincronizada. ¿Por qué? Porque la actividad eléctrica viaja por el nodo AB, el haz de His, ¿no? Luego las ramas, tanto derecha como izquierda, pero este traslado de la activación, pues debe ser lo más rápido e inmediato y de manera sincronizada tanto por la rama derecha como por la rama izquierda. Esta despolarización sincronizada de ambos ventrículos nos genera un tiempo de activación bastante corto. Por esa razón, el QRS normalmente debe tener una duración menor de 120 milisegundos. El complejo QRS puede tener diferentes patrones en forma de ondas o deflexiones negativas y positivas. La primera deflexión negativa en un complejo QRS es la onda Q. ¿Correcto? La primera deflexión positiva en estos complejos, ¿no? O en el complejo QRS es la onda R. La segunda deflexión negativa es la onda S. Y pueden adoptar, como ustedes pueden ver, diferentes patrones en un mismo electrocardiograma en las diferentes derivaciones o en presencias de ciertas alteraciones o patologías o trastornos en la conducción eléctrica, ¿no? Pueden verse ciertos patrones. Acá también vamos a ver la representación tanto en el plano frontal como en el plano horizontal de la despolarización auricular. El primer vector es el vector de despolarización septal, que se ve reflejado como una onda Q en las derivaciones laterales de 1 a BL, B5, B6. Luego viene la onda o el vector de despolarización de paralibre, que suele verse como una onda positiva alta en las derivaciones laterales de 1 a BL, B5, B6, y también como una onda negativa en las derivaciones B1, B2. Luego viene pues el otro componente de despolarización de la región basal de las paredes de los ventrículos, ¿no? Como hemos comentado, el complejo QRS normalmente es angosto, menos de 120 milisegundos, refleja que hay una despolarización sincronizada de ambos ventrículos. Y este puede adoptar diferentes patrones ya conocidos, tanto en un electrocardiograma normal como también en un electrocardiograma anormal, donde el QRS puede ensancharse, puede tener múltiples muescas o ensanchamientos o alteraciones, no solamente pues en el ancho del QRS, sino también alteraciones que se reflejan en la repolarización, ¿no? Es importante recordar que el patrón normal de un QRS o de los complejos QRS en las derivaciones del plano precordial tienen una característica muy interesante. La onda R, pequeñita en B1, empieza a aumentar de forma progresiva, siendo más alta en B2, B3, B4, B5, B6. Esa secuencia de activación nos expresa de que los electrodos han sido colocados en los lugares correctos para la toma de este plano horizontal y qué es lo que se debería de mantener, ¿no? Si los electrodos están bien posicionados y no vemos este patrón, puede expresar alteraciones en las rotaciones de los ventrículos o también patologías que evidentemente generen una pérdida de esta onda R, ¿no? Como ya luego comentaremos. Luego viene el segmento SD, que es el intervalo entre el final de la activación ventricular, o sea, el final del QRS, y el comienzo de la recuperación ventricular, quiere decir la onda T. Muy bien, el sitio de unión, miren ustedes, es muy importante identificar. El sitio de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se llama punto J. Y el punto J es muy importante porque es el punto de referencia para ver si el segmento ST se encuentra elevado o se encuentra deprimido en relación a la línea isoeléctrica del electrocardiograma. Si el electrocardiograma no muestra esta alteración, pues puede referir ciertas patologías. Luego viene el intervalo QT, como una variable muy importante a considerar. Este intervalo QT refleja, pues, el comienzo de la activación ventricular y el final de la recuperación ventricular, que va a corresponder a la sístole mecánica ventricular. La duración del intervalo QT varía entre 0,38 a 0,44 segundos.
y puede cambiar mucho con la frecuencia cardíaca. Por eso es importante que el intervalo QT sea corregido, ajustado a la frecuencia cardíaca. Y para eso existe la fórmula de Bassett, el cual nos permite calcular el QT corregido, ¿no? Y este no debe ser mayor de 450 milisegundos, ¿ok? Finalmente viene la onda T, que es la manifestación eléctrica de la repolarización ventricular. Suele tener la misma polaridad que la del complejo QRS que la precede. Generalmente es asimétrica con un componente inicial más lento. Este electrocardiograma nos expresa pues una despolarización y una repolarización ventricular normal. ¿Ok? La onda T suele tener la misma polaridad que el complejo QRS que la precede. ¿Qué más? Suele ser asimétrica, miren ustedes la onda T. Un componente inicial lento en comparación al componente final. Esto es una onda T normal. En condiciones de patologías, pues esta onda T puede cambiar su polaridad, como ustedes pueden ver también en los ejemplos que estoy marcando con el puntero. No solamente cambiar la polaridad, sino también cambiar su amplitud, como ustedes pueden ver aquí. Acá tenemos T negativas simétricas que puede reflejar la isquemia. Acá vemos T negativas simétricas y acá vemos T negativas gigantes que pueden reflejar isquemia o patologías específicas como hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofias masivas, ¿no? Como cardiomiopatías hipertróficas, ¿ok? Luego viene la onda U, que es una onda de bajo voltaje que se encuentra después de la onda T, ¿no? Y el siguiente complejo que va a empezar, ¿no? Hay varias teorías que explican por qué un electrocardiograma puede reflejar la onda U. Una de ellas es la repolarización del sistema de Purkinje, otra de los músculos papilares, y otras plantean de que esta onda U tiene un origen mecánico, porque coincide con la fase de relajación isovolumétrica de los ventrículos. Se considera normal siempre y cuando sea de menor voltaje o de menor amplitud, ¿no? Que la onda T. Eso es importante. Si es que tiene un menor voltaje o amplitud que la onda T y la misma polaridad que la onda T, se considera normal. Pero si es mucho, muy, muy grande o más alta que la onda T, o la polaridad cambia, es una T negativa y una onda U positiva, ojo con eso, puede expresar alguna alteración. Ahora, con estos conceptos generales de los diferentes componentes del electrocardiograma, tanto de las ondas, ¿no? De los intervalos, de los segmentos y los complejos, podemos nosotros ahora sí empezar a analizar, ¿no? E interpretar un electrocardiograma. Y este es un electrocardiograma que necesito pues que tengamos la capacidad después de esta presentación poder hacer una adecuada interpretación. Es fundamental considerar que un electrocardiograma estándar está compuesto por 12 derivaciones, 6 derivaciones del plano frontal, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, ¿correcto? Algunas de ellas son derivaciones bipolares, otras son unipolares y también 6 derivaciones del plano horizontal, B1 a B6. Cada una de estas derivaciones es un observador, ¿no? De diferentes perspectivas, ¿no? De la actividad eléctrica del corazón. T1 a BL, B5, B6, generalmente ven la parte lateral. D2, D3 a BF, la pared inferior, ¿correcto? B1, B2, la porción septal. B2, B3, apical, ¿no? B4, B5, B6, la pared lateral. De B1 a B5, la pared anterior. Entonces, de esa manera, distribuyen espacialmente la manera como estas derivaciones observan la actividad eléctrica del corazón en cada ciclo cardíaco. Pero para hacer una adecuada interpretación del electrocardiograma hay que considerar algunos pasos que son muy claves, muy, muy claves. El primer paso es ver la calibración y la velocidad con que fue tomado el electrocardiograma, ¿correcto? Y además verificar que el electrocardiograma ha sido bien tomado y que no hay electrodos invertidos. Entonces, el paso número 1 es evaluar calibración y velocidad. ¿Ok? La calibración es fundamental porque nos puede llevar a confusión si es que no verificamos que esté adecuadamente calibrado. Lo normal es de que el electrocardiograma esté calibrado a 10 milímetros, ¿no? Por cada 1 milivoltio. ¿Ok? Y lo vemos pues en este talón que suele verse al inicio del electrocardiograma o al final. Este talón que nos está expresando que 10 cuadraditos, ¿correcto? O sea,
10 milímetros son 1 milivoltio. Quiere decir que cada cuadradito tiene una amplitud de 0,1 milivoltio. Eso es lo que nos está diciendo y eso es la manera como vemos que esté calibrado. A veces tenemos que colocarle pues más, 20 milímetros, 1 milivoltio, o a veces más chiquito, ¿no? 5 milímetros, 1 milivoltio. De repente el corazón está muy grande y tiene complejos muy altos, hay que bajarle la calibración. O a la inversa, complejos muy pequeñitos que hay que aumentarle la calibración. Entonces, es importante ver cómo está calibrado porque en algunas ocasiones, cuando midamos y sumemos polaridades, pues si no está correctamente calibrado, podemos confundirnos. El segundo aspecto es ver la velocidad. Normalmente la velocidad va a 25 milímetros por segundo. En algunas ocasiones lo podemos poner a 12.5, 50. No, también es crucial saber a qué velocidad va para nuestra adecuada interpretación. El otro aspecto es verificar si el electrocardiograma está bien tomado, verificar si hay electrodos invertidos. Y para ello, pues, muy fácil, tengo que ver D1, tengo que ver B6. Si siguen en la misma dirección, pues los electrodos, ¿no? De brazo derecho y brazo izquierdo están adecuadamente colocados. Y si es que no veo líneas isoeléctricas en D2, D3, ¿correcto? Esto quiere decir de que los electrodos de brazos y piernas no están interpuestos, no están mal colocados o están invertidos, ¿no? O de repente si los electrodos en D3, ¿correcto? Si son totalmente negativos, ¿no? Entonces también hablaría de que habría alguna alteración. Verifico que todo esté bien, pues veo que el electrocardiograma está calibrado, está a la velocidad correcta y está bien tomado. El segundo paso es colocarle nombre. Un electrocardiograma no puede andar suelto sin nombre de la persona. Tiene que estar identificado. ¿A qué paciente le corresponde este electrocardiograma? Y entonces tenemos que también ver ese detalle, ¿no? Cuando ya tenemos toda esta evaluación inicial tan importante, recién vamos a pasar a la interpretación del electrocardiograma. Si nosotros no tenemos cuidado con la calibración, la velocidad, verificar que está bien tomado, nos puede llevar a malas interpretaciones del electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, empecemos con la interpretación del electrocardiograma. Ya hemos comentado que el electrocardiograma es una representación de un conjunto de derivaciones que nos da una información global y espacial de la actividad eléctrica cardíaca. ¿Ok? El análisis del electrocardiograma no debe realizarse de manera aislada. No debemos aislar, no debemos interpretar solo una derivación, sino el conjunto de derivaciones. Integrar todas las derivaciones para establecer coherencias y consistencias en la interpretación. Eso es muy importante. Lo que está pasando en D1 debe estar pasando en B6, ABL, B5, porque son derivaciones que ven desde la misma perspectiva al corazón. Lo que está pasando en D2, D3 a BF, lo que está pasando en las derivaciones D2, D3, debería también verse en ABF, ¿no? Porque son derivaciones que ven la misma cara del corazón. También es importante hacer un análisis secuencial y sistemático cuando interpretemos el electrocardiograma. Así vamos a evitar hallazgos o diagnósticos importantes que se puedan perder. También es importante conocer las características de un electrocardiograma normal, que es lo que en esta charla vamos a reforzar, vamos a analizar esto, para poder identificar un electrocardiograma normal y luego poder tener la capacidad de identificar alteraciones que nos lleven a diagnósticos específicos. Entonces, en la secuencia del análisis del electrocardiograma, tengo que verificar que el electrocardiograma esté bien calibrado y esté bien tomado. El segundo paso es ver el ritmo cardíaco del corazón, la frecuencia cardíaca, cuál es el eje eléctrico del complejo QRS. Luego analizar la onda P, el intervalo y segmento PR, el QRS, el segmento ST, intervalo QT y QT corregido, a identificar si hay patologías definidas y finalmente llegar a conclusiones del electrocardiograma que estamos analizando. Esa es la secuencia de análisis de un electrocardiograma que tenemos que siempre realizar. El primer paso, entonces, es ver el ritmo cardíaco. Tengo que establecer si el ritmo que comanda la actividad eléctrica proviene del nodo sinusal o de otra estructura. Si no proviene del nodo sinusal, pues se llama ritmo no sinusal. Y eso es lo que voy a establecer. Por lo tanto, debo conocer cuáles son los criterios de un ritmo sinusal. Primero, onda P.
onda P presente en todas las derivaciones. Esta onda P tiene que preceder a cada complejo QRS y a la inversa, ¿no? Cada complejo QRS debe ir precedido de una onda P. La onda P sinusal de un ritmo sinusal debe ser positiva en derivación de 2 preferentemente, de 1 y ABF también. Debe ser negativa en la derivación ABR. Y esta debe estar a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. También puede ir de 50, ¿no? De 50 a 100, pero es lo normal, ¿no? Entonces, estos son los criterios que me hablan que el ritmo del paciente tiene un ritmo, pues, sinusal. Aquí vemos que en la derivación de 2 hay una onda P que se sigue de un QRS, lo mismo aquí, ¿correcto? Y esta onda P, ¿correcto? Es positiva en D2 y es negativa en ABR. Esto me alcanza para poder concluir que este es un ritmo sinusal. Presencia de onda P. P que precede y QRS que se precede de una onda P. La frecuencia cardíaca calculada es 3, más o menos, 63. Y esta onda P es positiva en D2 y negativa en ABR. Muy bien, nosotros rápidamente determinamos el ritmo. Nos enfocaremos en determinar el ritmo únicamente. Por lo tanto, veo que toda onda P se sigue de un complejo QRS y todo complejo QRS se precede de una onda P. La onda P es positiva en D2, la onda P es negativa en ABR, ritmo sinusal, ¿correcto? Acá vemos otro ejemplo. Acá tengo presencia de onda P, sí, en todas las derivaciones hay onda P. Casi todas las ondas P se siguen de complejo QRS, todos los complejos QRS se preceden de una onda P. Pero llama la atención que esta onda P es negativa en D2 y positiva en ABR, ¿correcto? Llama la impresión que hay latidos QRS que no se notan claramente que estén precedidos por una onda P, al menos de la misma morfología que estimulaba los latidos previos, ¿ok? Este es un ritmo no sinusal, ¿ok? Ejemplo siguiente, electrocardiograma donde vemos, pues, en primer lugar en D2 no veo claramente onda P. Lo que veo son solamente complejos QRS, pero que no se preceden de una onda P. Más bien, después del complejo QRS veo muescas, ¿ok? Entonces, como pueden ver ustedes, no hay onda P, un ritmo regular, un complejo QRS que se sigue de una muesca. Este ritmo es no sinusal, también conocido como ritmo de la unión. En el caso anterior, teníamos un ritmo no sinusal, ¿recuerda? Negativa en D2, positiva en ABR. Negativa en D2, D3, ABF. Este se llama ritmo no sinusal o ritmo auricular bajo. Este es un ritmo no sinusal, específicamente un ritmo de la unión, ¿no? ¿Y aquí qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí vemos un ritmo irregular, ¿correcto? Un ritmo irregular, ¿no? Llama la atención que no hay una onda P. Lo que veo es como una especie de unas ondas que vibran en la línea donde debería estar la onda P. Entonces lo que estoy viendo es un ritmo irregular, ausencia de onda P y una onda P reemplazada por unas ondas F de fibrilación. Este ritmo es ritmo no sinusal o un ritmo de fibrilación auricular. Muy bien, a continuación, miren ustedes, veo un ritmo regular, acelerado, y luego cambia, se hace más lento, ¿ok? Esta es la derivación de 2. En esta sección, en este periodo de activación del corazón, veo que la onda P es negativa en D2, ¿correcto? Y positiva en ABR en el primer latido, ¿ok? Estos latidos, entonces, no tienen ritmo sinusal, tienen un ritmo no sinusal. Negativa 2, 3, ABF. Se llama ritmo auricular bajo. Pero después de que pasaron estos 5 latidos, viene otro ritmo un poco más lento, en el cual es positivo en D2, negativo en ABR, y toda P se sigue de un complejo QRS y a la inversa, que es un ritmo organizado regular. Este es un ritmo, no, esto es un ritmo sinusal. Entonces, en este trazado electrocardiográfico veo la combinación de dos ritmos. Un ritmo no sinusal, que es un ritmo auricular bajo, que va a una mayor frecuencia, y que luego se detiene, y aparece un ritmo sinusal, que va a una menor frecuencia, ¿no? Acá, nuevamente, repasando el concepto, presencia de onda P, que se sigue de complejo QRS, un ritmo regular, la frecuencia cardíaca a la cual va este corazoncito es de más o menos 69, de unos 85 latidos por minuto,
¿correcto? Onda P positiva en D2, negativa en ABR. Este es un ritmo sinusal. Bien, hemos repasado rápidamente cómo uno debe definir si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Ahora vamos a calcular la frecuencia cardíaca. Y para poder calcular la frecuencia cardíaca nuevamente, ¿no? Es importante verificar la velocidad de inscripción del electrocardiograma. Lo estándar es de que se programe a 25 milímetros por segundo. Esta programación, ¿ok? De 25 milímetros por segundo, ¿por qué es importante? Porque nos permite establecer que esta tira electrocardiográfica tenga valores ya definidos. Nosotros vemos normalmente las tiras electrocardiográficas y está conformada por cuadrados, ¿correcto? Y dentro de ellos cuadraditos, así lo llamamos nosotros, ¿ok? Cada cuadradito, cuando la velocidad va a 25 milímetros por segundo, ¿correcto? Establece, ¿no? Lo siguiente, que 5 cuadraditos reflejen un segundo, ¿correcto? Lo que significa de que cada cuadradito, si lo dividimos entre 5, es 200 milisegundos. Y dentro de estos 200 milisegundos, cada cuadradito pequeño, como hay 5, reflejan 40 milisegundos. Entonces, un cuadradito chiquitito representa 40 milisegundos. 5 cuadraditos pequeños forman un cuadrado grande, por lo que un cuadrado grande va a reflejar 200 milisegundos. 5 cuadrados grandes entonces nos van a representar un segundo. Algunas tiras electrocardiográficas ya tienen marcas, ¿no? Cada 5 cuadrados pues establecen una marca, lo que reflejan pues un segundo como duración, ¿ok? Entonces, esta representación, una vez que ya estoy seguro que mi electrocardiograma está a 25 milímetros por segundo, según cómo el ritmo del paciente se encuentre, puedo hacer mis cálculos de frecuencia cardíaca. Si el ritmo es regular, tengo un método muy sencillo. Calculo el número de cuadraditos pequeños, estos que miden 40 milisegundos, me refiero a estos chiquititos, a los chiquititos que están aquí, entre los intervalos RR y divido 1500 entre el número de cuadraditos. También puedo hacer lo siguiente, calculo el número de cuadrados, me refiero a estos, todo esto, y sus fracciones, y lo divido pues, divido 300 entre el número de cuadrados. Entonces tengo dos formas de hacer el cálculo. Entre los intervalos RR puedo medir los cuadraditos chiquitos y divido 1500 entre los cuadraditos chiquitos, o entre los intervalos RR calculo los cuadrados y sus fracciones y divido 300 entre ese valor. Eso cuando el ritmo es regular. Si el ritmo es irregular, no puedo aplicar esta fórmula. Ahí lo que tengo que hacer básicamente es calcular 6 segundos, ¿correcto? Y calculo cuántos complejos QRS hay en estos 6 segundos y lo multiplico por 10. La manera como debo de hacer en ritmos irregulares para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Muy bien, entonces calculemos la frecuencia cardíaca. Para poder calcular la frecuencia cardíaca en primer lugar, ¿qué es lo primero que debo saber yo? ¿A qué velocidad va? Este paciente está a una velocidad de 25 milímetros por segundo, en primer lugar. Segundo lugar, ¿qué ritmo tiene el paciente? ¿Regular o irregular? Es un ritmo regular, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Bueno, entre los intervalos CRR, usted calcule el número de cuadrados o cuadraditos y divida, ¿no? Entre, para el caso de cuadrados, 300 y cuadraditos 1500. El que usted prefiera. Bueno, acá ¿cuántos cuadrados tengo? Tengo 5 o, perdón, tengo 3. Quiere decir 5 cuadraditos chiquitos, 10 cuadraditos chiquitos, 15, 17 cuadraditos chiquitos. Muy bien. Entonces yo voy a calcular. Si yo tengo 17 cuadraditos chiquitos, estaría por acá, miren ustedes, por aquí. Entonces, calculando, me sale 88. Divido 1500 entre 17, me sale 88. De esa manera hago mis cálculos, ¿ok? Calcular la frecuencia cardíaca. Acá tenemos, pues, ejercicios prácticos para poder definir el cálculo de la frecuencia cardíaca. Vamos a hacer un cálculo estimado rápido, ¿ya? En primer lugar, todos los trazados fueron tomados a 25 milímetros por segundo. Para ser muy prácticos, todos los trazados que vemos desde la A hasta la G son regulares. Por lo tanto,
El método a emplear es el número de cuadrados o cuadraditos entre los intervalos RR. Y lo divido. En este caso, miren, acá tengo intervalos RRs. Más o menos tengo unos 11 cuadraditos. Si yo regreso aquí, 11 cuadraditos me permite hacer el cálculo de 136. ¿Ok? Aquí. ¿Cuántos cuadraditos tengo en este segundo ejemplo en B? Acá tengo 10, acá tengo 12 cuadraditos, entonces me voy acá. 12 cuadraditos divido 1500 entre 12 cuadraditos me da 125. En C, lo mismo. Como ya establecí que va a una velocidad adecuada, ¿correcto? De 25 milímetros por segundo y es regular, divido pues el número de cuadraditos entre los intervalos RR. Acá tengo aproximadamente unos 15 cuadraditos, 1500 entre 15 me da 100. En D, ¿cuánto tengo? A ver, divido, ¿no? En los intervalos RR, ¿cuántos cuadraditos tengo? Tengo aproximadamente 20 cuadraditos, ¿no? Entonces, 75. Y así avanzo, ¿no? Hasta calcular. Miren ustedes aquí en F, ¿no? RR regular. ¿A cuánto va? Acá tengo, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 27, 29. Muy bien, 29 cuadraditos me equivale a 52. Y el último, a ver, vamos a ver. Acá tengo 10, 20, 30, 35, 38. ¿No? 38 equivale, 38 cuadraditos. Divido 1500 entre 38 me da 40. Y así, calculamos la frecuencia cardíaca en ritmos regulares. Básicamente es dividir 1500 entre el número de cuadraditos o 300 entre el número de cuadrados. Uno con la práctica ya rápidamente lo hace, ¿no? Y calcula de manera casi inmediata, mirando rápidamente los intervalos RR, ¿en qué valor está? Pues está en 100, 75, 60, 50 o en ese rango, ¿no? Bueno, cuando el ritmo no es regular, como estamos viendo en esta gráfica o en este trazado electrocardiográfico, pues va a cambiar el análisis. Primero, si calculo la frecuencia, ¿a qué velocidad está? Está a 25 milímetros por segundo. Como el ritmo es irregular, tengo que aplicar otra técnica. No puedo medir el número de cuadraditos entre los intervalos RR. Eso solo aplica para ritmos regulares. Acá tengo que calcular 6 segundos. Y cada segundo es, ¿cuántos cuadrados? 5 cuadrados me equivale a un segundo. Entonces acá tengo un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Y en esos 6 segundos tengo que calcular exactamente cuántos complejos QRS tengo. Acá en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos 6 complejos QRS lo multiplico por 10, me da 60. Entonces la frecuencia cardíaca promedio de este electrocardiograma es de 60 latidos por minuto. Acá tengo otro ejemplo, ¿no? Un paciente en taquicardia, pero con un ritmo evidentemente no sinusal y desorganizado. Como es irregular, pues tengo nuevamente que aplicar esta técnica, medir 6 segundos y en esos 6 segundos, ¿cuántos complejos QRS tengo? Abajo. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quiere decir que la frecuencia cardíaca es 18 por 10, o sea, 180. Este paciente está a 180 de frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Qué pasa si acá es un electrocardiograma de un paciente que está en taquicardia, correcto? Pero miren ustedes, el intervalo RR es regular o irregular. Como ustedes podrán ver, es regular. Al ser regular, pues puedo aplicar la técnica. ¿Cuál es la técnica? Pues calcule los cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos tienes entre los RR? Claramente tengo, pongámosle, estamos entre 6 y 7, ¿no? Entonces calculamos, miramos bien, acá tengo 5, sí, más o menos pongámosle este valor, ¿no? Estamos más o menos a unos 7. Entonces 7 latiditos, ¿cuánto me sale? 214 de frecuencia cardíaca. Lo mismo aquí. Este paciente, pues, ¿a qué velocidad está? Primero, este electro está muy raro, muy separado, ¿no? La P está por su lado, el QRS está por su lado. El QRS está muy ancho. Ojo, ¿a qué velocidad está? Está normal. Uy, realmente está bradicárdico el paciente.
Como tengo que ver cómo está el ritmo está regular, ¿sí? Entonces puedo aplicar la técnica de cuántos cuadraditos hay entre R y R. Entonces acá nos podemos pues a cuantificar. Acá tenemos 2 cuadrados, 4, 6, 8, 9, 9, 45, 48. Por aquí estamos, miren, amigos. 48 a 31 latidos hasta este paciente, hasta una bradicardia extrema, hasta con un bloqueo B completo infragiciano. Bueno, y así nosotros vamos a ir calculando la frecuencia cardíaca. A ver, los invito a calcular la frecuencia cardíaca en estos trazados. ¿Qué les parece? ¿Cómo está el ritmo de este paciente? ¿Regular o irregular? ¿No? Miremos el primer latido. Bueno, el ritmo está regular. Está regular. ¿Qué tienes que hacer aquí? ¿Medir 6 segundos o calcular entre los R y R? Pues seguro vas a decirme calcular entre los RR cuántos cuadraditos hay, ¿correcto? Tanto en el primero como en el segundo caso. Acá parece que el paciente está muy bradicárdico y en el segundo el paciente parece estar muy taquicárdico. Pero nunca olviden, por favor, pedir a qué velocidad va su paciente. Porque si ustedes no hacen eso, pueden hacer cálculos incorrectos. Aquí ustedes van a calcular una bradicardia y acá una taquicardia cuando no es así, cuando este es el electro de un paciente que está a una frecuencia de 80 latidos por minuto. Aquí le voy a calcular 40 latidos, aquí le voy a calcular que el paciente está pues a otra velocidad, ¿correcto? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Simplemente porque no se sabe la velocidad, uno puede hacer cálculos de frecuencia cardíaca incorrecta, por eso siempre es importante pedir la velocidad y ajustar la velocidad a la velocidad estandarizada para saber la verdadera frecuencia cardíaca del paciente. El otro elemento fundamental en la interpretación del electrocardiograma es el cálculo del eje eléctrico del QRS. Entonces, el vector medio del QRS puede estimarse a partir de las derivaciones de miembros aplicando el sistema exaxial de Bailey. Miren ustedes, este sistema exaxial, el cual nos permite en un plano frontal poder ubicar las derivaciones del plano frontal en un plano y establecer también los ángulos a los cuales estas están dirigidas. La derivación de 1 a 0 grados, la derivación de 2 a más 60, la derivación de 3 a más 120, ¿correcto? La derivación ABF a más 90. Estos tres reflejan las derivaciones del plano inferior. Las del plano lateral, pues tenemos a D1 y ABL a 0 grados y a menos 30, y el ABR que se encuentra a menos 150, ¿no? Entonces, estas derivaciones son las que nos van a ayudar a calcular el eje eléctrico del QRS. En especial, la derivación D1 y ABF son las que nos ayudan justamente a tener más precisión en ese sentido. ¿Cuáles son los pasos para el cálculo del eje eléctrico del QRS? El primer paso es calcular, ¿no?, el ángulo del QRS. Bueno, es importante ver cómo son las derivaciones de 1 y ABF. ¿Cómo están los complejos QRS en las derivaciones de 1 y ABF? Y nos permite establecer un concepto importante. Miren ustedes, si de 1 es positivo y ABF positivo, el eje es normal. ¿Por qué? Porque como de 1 es para acá y ABF es para acá, el eje del QRS va a encontrarse en este cuadrante. Es un cuadrante normal. Si D1 es positivo y ABF es negativo, ¿correcto? Entonces, el eje puede encontrarse, se va a encontrar en este cuadrante. Puede pues estar desviado a la izquierda si está por encima de menos 30, por ejemplo, ¿no? Si es positivo en ABF y negativo en D1, pues el eje se encontrará en este cuadrante, ¿no? Evidentemente puede estar desviado a la derecha, que es lo más probable, ¿no? Entonces, ese es el paso 1, entonces, ¿ok? Ver en cuál de los cuadrantes se puede encontrar el eje eléctrico, y lo hacemos basándonos en ver el complejo QRS en la derivación de 1 y ABF únicamente. ¿Ok? El paso 2 es el cálculo del eje eléctrico de manera más específica ya, ¿correcto? Y ahí tengo varias formas. Uno de ellos es el método del vector resultante de 1 y ABF. Recuerdan el primer paso, yo dije, bueno, calculemos de 1 y ABF, observemos cómo son las derivaciones. Y bueno, yo tengo que hacer lo siguiente, miren ustedes. Yo calculo el complejo QRS en D1, calculo el vector resultante, ¿no? La magnitud resultante. Sumo las ondas negativas, las ondas positivas, y me va a salir un patrón predominantemente positivo, negativo o cero. Lo mismo en ABF.
Y en base a esos resultados tengo que establecer, pues, dónde se encontraría el vector resultante, más cercano a D1, más cercano a BF o en el medio. En el medio será si es que la magnitud es igual o idéntica tanto en D1 como en ABF, será más cercana a D1 si es que el resultado o la magnitud es mayor en D1 en comparación a BF y viceversa, más cercano a BF si es que la magnitud es mayor en esta derivación en comparación a D1, ¿ok? La otra forma, el otro método es el método de la isodifásica. Nosotros sabemos muy bien que podemos tener electrodos que observan frente a ellos cómo se exacerba la activación eléctrica. Por lo tanto, en ellos obviamente se va a reflejar una muesca positiva. Electrodos que ven cómo el vector se aleja de este punto de referencia y van a reflejar una onda negativa. Pero también hay vectores isodifásicos, positivo o negativo, que expresan de que están perpendicular a la propagación de una actividad eléctrica. Entonces, ¿qué nos dice este método de la isodifásica? Que las derivaciones del plano frontal identifique cuál de las derivaciones tiene un componente isodifásico. Esta derivación justamente está perpendicular al paso del eje eléctrico. Entonces, tengo que conocer yo las perpendiculares de cada una de estas derivaciones. Y es fácil. Para D1, su perpendicular es ABF y viceversa. Para D2, su perpendicular es ABL y viceversa. Para D3, su perpendicular es ABR y viceversa. Una vez que yo establezca, ¿no?, esta perpendicular, pues en esa línea donde está esa derivación pasa el eje. El eje puede acercarse a esa derivación o alejarse de esa derivación. ¿Cómo lo establezco? Viendo la polaridad del QRS en esa derivación. Imagínense que la derivación de 3 es la isodifásica. Muy bien. Entonces, el perpendicular o la línea perpendicular a D3 será ABR. La línea por donde está la derivación ABR. El vector resultante puede tener esta secuencia o esta dirección hacia ABR o totalmente opuesta a ABR. ¿Cómo lo voy a determinar? Viendo cómo es el complejo QRS en ABR. Si el complejo QRS en ABR es totalmente positivo, pues el eje se va a esa dirección. Si el complejo QRS es totalmente negativo en ABR, pues se irá opuesta a esa derivación. Y así uno puede calcular el eje eléctrico. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a determinar el eje eléctrico. Practiquemos, porque la manera de poder aprender la lectura de electrocardiogramas es practicando, ¿no? Entonces, calculemos el eje. Muy bien, empecemos con la secuencia. Bueno, no olviden que nos debemos de concentrar en el paso 1 en la derivación de 1 y ABF. Muy bien, ¿cómo es en D1? Positivo, el QRS. ¿Y cómo es en ABF el QRS? Positivo. Quiere decir que la resultante o el eje del QRS, ¿dónde se encuentra? ¿En qué cuadrante? En este cuadrante, en un cuadrante normal. Muy bien. El siguiente paso es cómo calculo pues exactamente dónde está, exactamente dónde se encuentra el eje del QRS. Les hablé de una teoría, recuerden ustedes, de vectores, del cálculo de resultantes. Muy bien, calculemos, pues, acá tengo cuántos cuadraditos hacia arriba en el complejo QRS. Positivos tengo 2 más 5, acá hay 8. Y negativos hay como la mitad, ¿no? 1. Entonces, 8 menos 1 me da 7. Positivo. ABF, ¿cuántos tienes? Pues tengo aproximadamente, tengo, a ver, más o menos, la línea está acá, 5, 7, casi 8. Ligeramente, un poquito más positivo hacia ABF, ¿no? Más o menos el eje está entre 45 a 60 grados. Más o menos podemos referenciarlo de esa manera, ¿ok? Una manera de poder calcularlo, ¿no? Otro ejemplo, miren ustedes, calculemos el eje. Ya hemos calculado bajo la técnica de los vectores, calculemos bajo la técnica de la isodifásica. Primer paso, ¿en qué cuadrante se encuentra su vector del eje del QRS? Bueno, miremos D1 y ABF. D1 y ABF positivo se encuentra en ese cuadrante, ¿no? Del eje normal. Luego tengo que ver la técnica que quiera, vectores o isodifásica. Vamos a aplicar la técnica isodifásica. Acá, en estas derivaciones del plano frontal, ¿cuál es el complejo QRS más isodifásico? Evidentemente es ABL. ¿Eso qué significa? Si ABL es el más isodifásico, ¿cuál es el vector resultante a ABL?
Pues esta línea, o la línea resultante, o la línea perpendicular a BL. La línea perpendicular a BL pasa por D2, ¿ok? Una vez que yo establecí la línea perpendicular que pasa a la derivación isodifásica, pues tengo que ver si el QRS se acerca a D2 o se aleja de D2. Si el QRS se acerca a D2, es más 60 el eje. Si se aleja y es totalmente negativo en D2, el QRS es menos 120. Miremos este caso, ¿no? Miren ustedes, ABL isodifásica, ¿correcto? La técnica del cuadrante, la técnica de D1 y ABF nos dice que se encuentra en el cuadrante normal, ya nos da una información de dónde vamos a encontrar el eje, y además, cuando calculé la isodifásica en ABL, su perpendicular era de 2. ¿Y cómo está de 2? Totalmente positivo. Quiere decir que está en más 60 el eje eléctrico. Lo mismo aquí, miren ustedes, tenemos un paciente, ¿no? Donde D1, el QRS es positivo, ABF es positivo. Acá apliquemos la técnica del vector. Miren ustedes, ABF es mucho más positivo que D1. Quiere decir que la resultante se acerca a ABF, es más 60 grados. Apliquemos la técnica de la isodifásica. ¿Cuál es la derivación con este QRS que tenga isodifásica? ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? De 2. ¿Cómo es el complejo QRS en D2? Positivo. Quiere decir que el eje es más 60 grados, lo mismo. ¿Ok? Nuevamente, a ver aquí, miren ustedes, apliquemos la técnica. ¿Qué nos dice la técnica? Isodifásica, 2, 3. A ver, ABL, ABF. Pucha, ¿qué es ABF? ABF está totalmente pequeñito. ¿Cuál es perpendicular a ABF? D1. ¿Cómo es en D1 el QRS? Positivo. Quiere decir que se acerca a más 0 grados. Y así rápidamente uno va practicando y aplicando esta técnica, ¿no? Rápidamente, sigamos practicando entonces. Miren ustedes aquí, determinemos el eje, ¿ok? Tenemos un paciente en donde pues el complejo QRS es totalmente positivo en D1 y predominantemente negativo en ABF. Interesante. ¿Para dónde va entonces? El cuadrante se va para este lado, el eje se va hacia este cuadrante, ¿correcto? Negativo en ABF, positivo en D1. Hacia este lado, hacia este cuadrante se va el eje del QRS. El siguiente paso es lo que tú quieras, vectores o isodifásica. Vámonos a la isodifásica, a ver. ¿Dónde está el complejo isodifásico en las derivaciones del plano frontal? D2, ¿ok? Está aquí en D2 el isodifásico. Por lo tanto, la línea perpendicular es por donde pasa el eje. Esta es la línea, más, ¿no? O sea, ABL. ¿Cómo está el complejo QRS en ABL? Recontra positivo. Quiere decir que el eje se va hacia ABL, menos 30 grados. Este paciente tiene un eje del QRS en menos 30 grados. ¿Ok? Lo mismo aquí. Como ustedes pueden ver, nuevamente, ¿no? Positivo en D1, positivo en ABF. Aquí está. En este cuadrante está el eje del QRS. La técnica de la isodifásica dice que en estas derivaciones del plano frontal, la derivación ABL tiene los complejos QRS isodifásicos, correcto. Entonces, como acá está el isodifásico en ABL, la línea perpendicular es por donde está pasando el eje, ¿no? Y en esta línea está D2. Miremos cómo está la derivación de 2, el QRS, totalmente positivo. Quiere decir que el eje se acerca hacia D2. Entonces, el eje de este paciente es más 60 grados, el eje del QRS. Muy bien. Entonces, ¿es importante calcular el eje? Claro que sí, porque nos ayuda a establecer si el eje está dentro del rango normal o está desviado a la derecha o desviado a la izquierda. En algunas ocasiones el eje puede estar desviado a la derecha. Pueden ser por varias razones, a veces por fenómenos mecánicos, ¿correcto? Ya por patologías como una hipertrofia ventricular derecha, destrocardia, ¿no? Y otro tipo de condiciones. El eje también puede estar desviado a la izquierda, cuando está por debajo de menos 30, ¿no? El eje puede estar desviado a la derecha cuando está, pues, más allá de más 90 o más 120, ¿no? Entonces, puede deberse a varias razones, ¿no? Desviaciones mecánicas, cualquier fenómeno que eleve el diafragma, embarazo, ascitis,
hipertrofia ventricular izquierda, hemibloqueos, bloqueos de rama izquierda, vías accesorias izquierdas, pueden hacer que el eje se desvíe a la izquierda. Ahora, vamos a tener situaciones en las que el complejo QRS es isodifásico en todas las derivaciones del plano frontal. Ahí se habla de que este es un eje indeterminado. Luego vamos a hacer el análisis de cada una de las ondas. En este caso de la onda P, que ya sabemos qué es lo que representa, la despolarización auricular, tiene una duración de no más de 0.12 segundos, ¿no? Y una amplitud no mayor a 2.5 milímetros o 2 cuadraditos y medio. ¿Ok? Es positiva en D2 e isodifásica en B1. Componente inicial positivo, aurícula derecha, componente final negativo, aurícula izquierda. El análisis de la onda P lo tenemos que hacer entonces en la derivación de 2, en la derivación V1, que muestre pues ese patrón normal o que de repente refleja alguna normalidad que nos lleve a un diagnóstico. El análisis del intervalo PR también lo debemos de realizar en la derivación de 2, hacer la cuantificación. Recuerden que el valor normal es está entre 120 y 200, entre 3 y 5 cuadraditos. Acá, por ejemplo, el cálculo es de 140 milisegundos, está dentro de lo normal. Pueden haber patologías que acorten este intervalo PR o que lo prolonguen, que vamos posteriormente a hablar de ello, ¿no? El análisis del complejo QRS, pues ya hemos hablado que el QRS es la despolarización de los ventrículos. El QRS, correcto, debe tener una duración no mayor a 120 milisegundos. Se considera QRS ancho si este QRS es mayor a 120 milisegundos. Esto es en adultos, ¿no? Y en pediátricos, evidentemente, hay un punto de corte distinto, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí vamos a continuar con el análisis. Es importante calcular y medir correctamente el ancho del QRS, ¿no? Si es más de 120 milisegundos, QRS ancho, que se ve en los bloqueos completos de ramas, hipertrofias, trastornos en la conducción intraventricular y sincronías ventriculares. El intervalo QT, desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, ¿correcto? El intervalo QT básicamente pues, nos ayuda a calcular tanto la despolarización como la repolarización ventricular. Normalmente pues se sigue una activación, la repolarización reflejada por la onda T sigue una secuencia positiva, una onda T positiva o en la misma dirección que el complejo QRS, ¿no? Todo esto pues es el intervalo QT, que justamente lo podemos medir de diferentes maneras. El intervalo QT lo podemos medir en derivación de 2, B5. Generalmente debemos de hacerlo en la derivación donde está más larga la duración de este intervalo QT. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, una vez que calculamos el intervalo QT, recuerden que este puede variar mucho con la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, es fundamental ajustar a la frecuencia cardíaca. Por lo que es fundamental calcular el QT corregido. Y existe la fórmula de Basset, que nos permite justamente calcular este intervalo QT corregido, que es la división del intervalo QT calculado entre el intervalo RR elevado a la raíz cuadrada, ¿no? Existen otras fórmulas en las cuales pues, podemos calcular el intervalo QT en diferentes escenarios clínicos, ¿ok? Aquí vamos pues a hacer el cálculo del intervalo QT. Puedes hacerlo en la derivación de 2 o en la derivación donde se vea que el QT está más prolongado. Elegimos B4, ¿correcto? Calculamos 0.42 segundos entre 1.08 segundos, que es el intervalo RR, ¿no? La raíz cuadrada de esto nos sale 0.40. Normal. Un intervalo QT corregido más de 450 milisegundos nos habla de que pues está prolongado. En este caso está en 400, está normal. Bueno, ya estamos listos para interpretar el electrocardiograma, pues empecemos a calcular, empecemos a interpretar. ¿Qué les parece este electrocardiograma? Paso número 1, recuerden, ver que esté bien calibrado a una buena velocidad, ¿está bien? Segundo paso es que esté bien tomado. Miren ustedes, de 1 negativo a la onda P, QRS a la onda T. Cuando eso ocurre, ¿a dónde me voy? A B6. Y B6 todo está positivo, pues inmediatamente nuestro diagnóstico es de que aquí los electrodos están invertidos, brazo derecho, brazo izquierdo. Hay que tomarlo bien. Bueno, aquí está. Electrocardiograma, ahora sí, bien calibrado, bien medido, algunas interferencias, pero no impiden justamente la interpretación de este electrocardiograma. Muy bien, entonces vamos a hacer la secuencia de análisis del electrocardiograma. Miren ustedes, recién
Después de que vi que esté bien calibrado a una buena velocidad, bien calibrado a una buena velocidad y esté bien tomado, pues yo procedo recién a hacer la interpretación del electrocardiograma. Paso número 1, ritmo. ¿Toda P se sigue de un QRS? Sí. ¿Todo QRS se precede de una onda P? Sí. ¿El ritmo es regular? Sí. ¿Correcto? Muy bien. ¿La P es positiva en D2, negativa en ABR? Sí. ¿Qué ritmo? Sinusal. Paso 2, calculemos la frecuencia cardíaca. Es un ritmo regular. Por lo tanto, voy a hacer la división o voy a calcular cuántos cuadraditos hay entre los intervalos RR. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 75, 69 la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Luego vamos a calcular el eje eléctrico. Recuerda, D1 a BF, ambos positivos, están en el cuadrante del eje normal, ¿no? Vemos que la polaridad es más positiva en D1 en relación a ABF, ¿correcto? Por lo tanto, hoy lo veo casi idéntico. Miren ustedes, ABF ¿cuánto tiene? Tiene 5, 7, casi como 11, ¿no? Y aquí D1 tiene como 5, como, sí. A ver, vamos acá, 5, 7, como 12. Más o menos está entre 45 grados, ¿no? Está dentro de lo normal. La onda P, positiva en D2, no está ensanchada, no está mellada, no está picuda. En B1, componente positivo, componente negativo, está normal. El intervalo PR y segmento PR, pues el intervalo PR está normal. Más o menos un cálculo, 140 milisegundos, normal. El complejo QRS, 100 milisegundos, no está ensanchado, no está mellado, normal. La secuencia, miren ustedes, la R en el precordiales empieza a aumentar de manera progresiva. Hay una onda Q en B6, normal. Es una Q no patológica, por supuesto, ¿no? El segmento ST, pues no está elevado, no está infradesnivelado, ¿correcto? Calculemos el QT. El QT nos sale dentro de lo normal. Por lo tanto, ¿alguna patología en este electrocardiograma? Ninguna. Conclusiones, electrocardiograma normal. Esta es la secuencia como ustedes tienen que hacer para hacer un adecuado análisis e interpretación de un electrocardiograma de todo paciente. No hay hallazgos patológicos, este es un electrocardiograma normal. Esta charla justamente se ha enfocado en poder hacer una interpretación sistematizada, global, de un electrocardiograma normal, entender las derivaciones del plano frontal, horizontal, entender las diferentes ondas, segmentos, intervalos complejos que podemos encontrar en las 12 derivaciones de un electrocardiograma. ¿Ok? Bueno, con esto concluyo mi presentación. Espero haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta, inquietud, pueden plantearlo en los comentarios. Muchísimas gracias.